Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad vengo con el levantamiento de la mochila. Lo vamos a hacer por partes, como hemos venido haciendo. Voy a dejar en la descripción de este video, voy a dejar los dos videos a las dos primeras partes de este fondo, ¿cierto? Bueno, entonces estoy tejiendo con un hilo crochet, 2 hebras, una aguja de crochet número 3, sigo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a empezar a dar una vuelta totalmente lisa, sin aumentos, ¿sí? Muy importante que sea sin aumentos para hacer que el tejido empiece a subir, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy dando puntadas. Ya esa es la primera vueltica de levantamiento, ya no voy a hacer más aumentos. Sigo tejiendo. Esta base me quedó de 20 centímetros. Les voy a mostrar con la cinta métrica de cuánto me quedó realmente. Miren, 20 centímetros y medio. Me quedó la base a esa medida. Entonces yo voy a seguir subiendo, o más bien voy a empezar a subir. Esta es la primera vueltica, entonces yo simplemente sigo dando puntadas sin aumentar. Pero yo quiero que me quede un poquito más ancha, ¿cierto? O sea, yo quiero que me quede, entonces no voy a jalar el cordón todavía, no lo voy a jalar hasta la próxima vuelta. Simplemente sigan dando puntadas. Y en el mismo color beige. Miren, yo terminé el diseño acá y empecé a tejer normal a partir de ahí, miren. Entonces yo reviso en el revés que no se me vean los hilos. Espero que se vea muy bien y sea muy claro lo que les estoy diciendo y lo pongan en práctica. Miren, entonces yo simplemente voy a seguir dando una vuelta totalmente lisa en el color de base, en mi caso beige, pero puede ser cualquier otro color. Puede ser, qué sé yo, un gris, o sea, dependiendo del color que ustedes hayan utilizado, porque aquí estamos trabajando con 3 colores. Trabajamos el cuerpo con, la base la trabajamos con 3 colores y el cuerpo va a llevar 4 colores. Entonces más arriba voy a ingresar el hilo blanco, voy a ingresar este hilo para el diseño que vamos a poner. Ustedes simplemente van tejiendo punto por punto hasta completar la vuelta completamente. Miren, de todas formas, así yo deje de no jalar el cordón, él se empieza a encocar, miren. Automáticamente el tejido se empieza a encocar. Entonces seguimos dando la vuelta totalmente lisa, sin aumentos, recuerden. Muy importante que la puntada les quede bonita, tratar de que quede bien bonita, pero bueno, esto también es para los principiantes. No se desesperen, simplemente practiquen y van tejiendo. Eso sí, desde el comienzo procuren tejer bonito. Entonces sigan tejiendo hasta terminar la vuelta. Recuerden, esta es la primera vueltica de levantamiento. A pesar de que no estoy jalando el alma, miren, automáticamente el fondo empieza a encocarse. Miren. Entonces recuerden, sigan tejiendo punto por punto hasta llegar al final de la vuelta. Y como saben ustedes dónde termina la vuelta, ustedes se vienen al diseño de la base y miran el desnivel. Se dan cuenta, miren, esta parte es más alta que esta, por lo tanto sé que ahí, miren, ahí termina la vuelta. No importa, puede ser acá, puede ser un poquito acá, realmente no pasa nada porque ya es una vuelta totalmente lisa. Entonces va a quedar la vuelta unicolor, miren, en ese color. Entonces recuerden, sigan tejiendo. Y vengo entonces con ustedes
No voy a entrar mucho en detalle en esta vuelta, es simplemente tejer punto por punto. Por ejemplo, si yo en la base tengo 120 puntos, tengo que tejer 120 puntos. Y otra cosa, otra recomendación es que no se vayan a volar o a saltar puntos, porque ustedes se saltan un punto, entonces van a generar una disminución y entonces el tejido se les va a cerrar. Mejor dicho, no hagan eso, se ve muy feo. Entonces recuerden, doy la vuelta totalmente unicolor y vengo con ustedes. Una vuelta así, punto por punto en este mismo color hasta finalizar, o sea, hasta llegar aquí. Bueno niños, como recomendación, si ustedes de pronto todavía no tienen muy claro dónde termina una vuelta, van a poner, miren, yo voy a usar este marcador de punto, este marcador improvisado lo voy a poner acá, miren. Yo marco más o menos donde termina la vuelta, no tiene que ser el punto exacto, sino que ustedes ponen la marca donde está el desnivel, miren. Marcan y van a dejar la marquita ahí. Entonces ustedes se van a dar cuenta que llegando ahí van a terminar la vuelta. Así es que pueden identificar dónde termina la vuelta. Ya saben pues que estamos en la vuelta, en la primera vueltica de levantamiento. Entonces punto por punto se van a ir tejiendo con mucho cuidado de no volarse en los puntos. Si ustedes tienen, como les había dicho, por ejemplo 200 puntos o 192 puntos, o sea, realmente ustedes deben terminar con la misma cantidad de puntos, porque me ha pasado de que he tenido alumnas que les estoy explicando esto, entonces cuando vamos a poner el diseño nos damos cuenta de que se han volado puntos, entonces ya el diseño no les va a casar y se les va a reducir la mochila. Obviamente si ustedes tienen un ancho determinado y ustedes se comen puntos, entonces al momento de ir subiendo el ancho de la mochila va a cambiar totalmente, va a ser más pequeño. O puede pasar de que también muchas veces del afán se teje y se ponen aumentos en los puntos, entonces esto hace que la mochila quede más ancha también. Entonces, como les dije, deben terminar, si empiezan con una cantidad de puntos determinada, subiendo, al finalizar toda la mochila deben tener la misma cantidad de puntos. Miren que estoy tejiendo sobre la pestañita trasera del punto, muy importante que sea todo el tiempo de esta manera cuando vamos a poner diseño. Bueno niños, ya vengo entonces, ya vengo porque vamos a poner, o sea, ustedes van a seguir tejiendo y les voy a mostrar, este es el diseño que vamos a poner. Bueno niños, como pueden ver, este es el diseño que vamos a poner en la mochila. Este es el diseño que les quería mostrar. Entonces, seguimos tejiendo en la vuelta unicolor y vamos a poner, recuerden, primero la vuelta unicolor antes de poner el diseño. La estoy haciendo en este momento. Simplemente sigan tejiendo punto por punto. Espero se esté viendo muy bien ahí lo que les estoy explicando. Y ustedes van a seguir tejiendo esta vuelta totalmente unicolor sin aumentos, para que el tejido se empiece a levantar, porque ya determiné el diámetro, el ancho de mi tejido, de mi mochila más bien. Sigan tejiendo punto por punto para empezar a subir el diseño. Bueno, a medida que yo voy avanzando, ¿cierto? Miren, ya la posición de la mochila la cambié de estar así, ahora la estoy tejiendo de esta manera, porque ya es más cómodo tejerlo de esta manera. Entonces miren, punto por punto se van a ir yendo con el color de base para el levantamiento. Ya no hacemos más aumentos, los recuerdo. Lo repito porque me gusta que quede bien clara la explicación y que no hayan malos entendidos o inconvenientes o confusiones. Porque si bien muchas personas saben tejer estas mochilas, otras personas no lo saben.
Entonces sí es bueno que explicar bien las cosas, así suene muy repetitivo lo que les digo, pero bueno, me gusta que quede clara la explicación. Entonces seguimos tejiendo hasta terminar la vuelta. Yo todavía no lo termino porque miren la marquita donde la tengo, ya me voy acercando cada vez más. Y otra cosita, que aprovechando que estoy tejiendo la vuelta unicolor, la primer vueltica de levantamiento, entonces ustedes no se preocupen si tienen 240 puntos, si tienen 192 puntos, si tienen 200 puntos, etcétera. Ustedes realmente no se van a preocupar. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente van a poner el diseño que vamos a poner. Se va a poner un diseño adelante y uno atrás. Entonces no es necesario como tener cierta cantidad de puntos. Es decir, la medida de la base es de 20 centímetros, pero en lo posible tratar de que, o sea, no se preocupen si tienen muchos o si tienen diferente cantidad de puntos. Por ejemplo, yo tengo 200 y piola de puntos, pero ustedes pueden tener más o menos, no pasa nada, porque realmente para esta clase de diseños no es necesario contar los puntos, ¿cierto? Porque realmente el diseño, ustedes van a poner, como les dije, van a poner un diseño adelante y uno atrás. Entonces no es como tan importante tener que tiene que ser exacta la cantidad de puntos o igual a la mía, no. A mis puntos no. Pueden ser más o pueden ser menos, como les dije. Ya que ustedes quieran manejar un rango de cantidad de puntos, entonces si se van a fijar de eso o se van a basar en eso, entonces procuren que la cantidad de puntos para una mochila grande sea máximo 240, ¿sí? Entonces, bueno, entonces seguimos. Lo voy a hacer más rapidito porque no quiero extenderme mucho en esta vuelta, porque realmente es sencillo. Esta vuelta es sencilla, no tiene diseño. Ya en la siguiente vuelta vamos a empezar a colocar el patrón. Voy a ver si sigo grabando de esta manera porque es más cómodo, y para el tema de la grabación no me queda tan pegadito el celular al cuerpo. Entonces es mucho más breve grabar de esta manera. Pues cada vez más me voy acercando al marcador y voy a colocar el diseño. Vamos a empezar entonces a leer el patrón. Yo lo tengo en el celular, entonces les voy a mostrar nuevamente el diseño. Es un perrito el que vamos a poner. Bueno, entonces llegando al final de esta vuelta vamos a leer el patrón. Son 4 colores los que vamos a emplear, estos 3 y el blanco. Entonces el blanco lo vamos a ingresar en la siguiente vuelta, perdón, en la vuelta número 3 vamos a poner el color blanco, porque el cuerpo del perrito es blanco. Bueno, llegando al final de la vuelta,
Este ya aquí es rapidito. Miren, pasamos el marcador de puntos y vamos a poner el diseño. Vamos a poner el diseño en esta... Bueno, entonces vamos a poner el diseño. Este es el diseño que vamos a poner. ¿Cómo se lee? Se lee de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces vamos a empezar con estos punticos. Entonces, todo esto va a valer por 2 puntadas. O sea, cada cuadrito que ustedes observen va a valer por 2 puntadas. Esto con el fin de que el diseño quede más ancho en el cuerpo. ¿Sí? Perdón, ahí. Entonces vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 28, 40, 42, 49, 46, 48, 50, 52. Sí serán 52. Vamos a ver, vamos a contarlos nuevamente para estar seguros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 52 puntadas, o sea, acá hay 26 cuadros rojos, pero como valen por 2 cada cuadrito, entonces serían 52 puntadas en rojo. Vamos a empezar con las 52 puntadas en rojo. ¿Yo qué hago? Para hacer cambio de color, miren, pasé la marca, vamos a empezar la vuelta número 2, dejo un punto y al hacer el cambio de color hago esto, miren. Y hago las 52 puntadas, empiezo. 1, 2, 3, son 52 puntadas rojas, recuerden, 3, 4, 5, 6, no, espera, no se siente, siéntese ahí. Sí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52 puntadas, en color rojo, 52. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿cierto? 21, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 31, 32, 33. Miren cómo me debe ir quedando y esto ya se va, miren cómo debe ir quedando. Estamos colocando el primer diseño, la primer figurita en el cuerpo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Tengo las 52 puntadas del patrón, ¿cierto? Me estoy guiando desde el patrón, no me estoy inventando nada, no estoy colocando un punto donde no es. Miren, empezamos con estas 52 puntadas acá abajo, o sea, hay 26 cuadritos rojos, pero como vamos a poner el diseño doble, para que se note más, entonces ahí ya tengo, serían 26 por 2, 52 puntos. Tengo los 52 puntos, ahora simplemente voy a seguir tejiendo. Les voy a mostrar de esta manera, sigo tejiendo hasta más o menos calcular dónde está la misma separación o centrar el otro diseño, porque son dos. Entonces cambio de color y cierro ese punto con beige, como pueden darse cuenta ahí, y voy a tejer hasta el otro lado. Por eso les dije al comienzo que no era necesario contar los puntos para esta clase de diseños. Cuando son dos diseños o cuando se van a ubicar solamente dos diseños, pues no es necesario contar los puntos. De pronto lo pongo así, lo digo así, hay que contar la separación, pero de resto no hay que contar más nada. O sea, ustedes realmente no se preocupen si de pronto tienen más puntos que yo o menos puntos que yo. Con tal de ir centrando la figurita, todo está bien, de que la figurita quede bien centradita. Eso es lo único que nos debe preocupar por ahora. Bueno, de hecho es lo único que nos debe preocupar, porque de resto ya ustedes, una vez que ustedes pongan el diseño, es simplemente subir, viendo el patrón de cuadritos del perrito. Entonces seguimos avanzando. Miren, yo sigo tejiendo punto por punto hasta el otro lado. Tratar de centrarlo, como les dije. Voy mirando. Y así me va quedando. Miren, él ya se va levantando. ¿Qué estoy haciendo? Miren, ya estoy tejiendo la separación de un diseño a otro. Miren, 52 puntos, separación, y trato de centrar. Voy a seguir avanzando. De pronto me disculpan si de pronto no hablo, pero es porque estoy concentrado y quiero ir mirando dónde poner en la otra figurita, que son dos, pero ustedes pueden poner 3 o 4. Yo voy a poner solamente 2, porque no quiero que me quede el diseño tan empalagoso o tan saturado de diseño. Por esa razón no lo quiero poner tan saturado.
Miren cómo me va quedando, ya estamos levantando, recuerden, esta es la segunda vuelta y la primera del diseño. Porque la primera que hicimos fue esta totalmente unicolor, pero esta la que estamos haciendo en este momento es la primera de diseño. Entonces vamos a poner el otro diseño, pero como yo ya he contado previamente, yo ya sé más o menos cuántos puntos de separación deben haber 72 puntos. Voy a contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 20. Nuevamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61 puntos. Todavía me falta 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. Entonces cambio de color nuevamente, vamos a poner el otro diseño. Y ya les voy a explicar, por qué tengo yo así. Hago 52 puntos en color rojo, porque es el siguiente diseño: 1, 2, 3, 4, 5, 'Ahora sí puedo ir jalando el cordoncito suavemente para que se siga encocando el tejido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 32, 33, 34 y voy revisando. Voy a ir jalando un poquito el cordón, solamente un poquito, como para que vaya quedando ya encocadito. Miren cómo me va quedando ya. Entonces miren la separación, ¿se dan cuenta? Bueno, yo tengo trato, por eso hago entre comillas, porque trato de que me quede esta misma cantidad de puntos aquí, me quede igual acá.
Por eso ustedes, esta parte, una vez que ustedes tejan el primer diseño, van a contar los puntos restantes y van a tratar de dividir, ¿cierto? Por ejemplo, el diseño es de 52 puntos, o sea, la primera vuelta es de 52 puntos, esto me refiero a estos puntos rojos. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá tienen, o sea, hacen esto y cuentan de aquí hasta acá y les da, por ejemplo, 200 puntos, es una suposición, ¿ustedes qué van a hacer? A esos 200 puntos les van a restar los 52. Lo voy a hacer aquí para que quede más claro, porque no quiero que haya confusión. Miren, pongo la mochila de esta manera, el tejido de esta manera, entonces suponemos que tenemos 52 puntos acá, ya los tejimos, listo. Y contamos de aquí hasta acá, hasta este primer puntico de acá, y nos da 200 puntos. A esos 200 puntos les tenemos que restar los 52 que tenemos que tejer a este lado. Entonces 200 menos 52 me da 148 puntos. Entonces, si hay, ahí me disculpan el sonido de fondo, estoy muy esperando, bueno, a ver, ok, listo, vamos a suponer, nuevamente lo voy a explicar porque no quiero que haya inconveniente. Ya estos 52 puntos los tejimos y entonces queremos saber cuánto es la separación de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces a esos, por ejemplo, contamos los puntos y de repente nos dieron 200 puntos. Entonces a esos 200 puntos le tengo que restar los 52 del otro diseño que vamos a poner acá, ¿cierto? Entonces me dio 148 puntos. Entonces esos 148 puntos lo voy a dividir entre 2. 148 dividido entre 2, 74 puntos de separación. Eso quiere decir que tejo, una vez que ya tenga este primer diseño, tengo que tejer 74 puntos, ¿cierto? De separación tejo los 52 puntos en color rojo y luego vuelvo y tejo los 74 puntos de separación. Y así puedo yo tener más claridad en el tema de centrar el diseño. Entonces así lo hice yo de esta manera. Así hice yo el cálculo, pero a mí me dio 72 puntos de separación, es decir, de aquí a acá he tejido 72 puntos. Ahora estoy con los 52 puntos de color rojo de la siguiente figurita. ...15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34... ¿sí? Son 52, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52. Una vez que ustedes tengan los 52 puntos, se supone que de aquí a acá deben haber 72. De aquí hasta acá, hasta donde tengo el dedo, deben haber 72 puntos de separación. Yo ya no los voy a contar porque realmente sé que me dio 252. Los 72 puntos de separación. Sigo tejiendo. Ya, y vamos a terminar la vuelta número 1 de diseño. Miren, y así me debe ir quedando. Miren, así me debe ir quedando. Por eso no quería jalar mucho porque quería que me quedara un poquito más ancha la mochila. Entonces ya ahora sí, miren, así me he quedado. Ya tengo los diseños centrados, como les dije, 1 y 2. Y ahora simplemente yo tengo que ir mirando el patrón. Tengo que ir guiándome del patrón, claro está. Entonces después vamos a empezar con la segunda vuelta. Vamos ahora a seguir avanzando.
Esto es una mochila grande, 2 diseños, 4 colores. El blanco lo vamos a poner en la tercera vuelta. ¿Por qué digo que en la tercera vuelta? Porque resulta que el perrito, las puntadas blancas empiezan en la tercera vuelta. Entonces 1, 2 y 3, esto, que es como la parte del piecito, el dedito y el pie, la planta del pie del perrito. Entonces por esa razón lo voy a poner en la tercera vuelta. El color lo voy a poner en la tercera vuelta. Bueno niños, entonces sigan tejiendo y vengo con ustedes para empezar la vuelta número 2 del diseño. Ustedes simplemente sigan tejiendo hasta llegar acá. Bueno amigos del canal, vamos ahora a poner la segunda vuelta. Entonces les voy a mostrar algo. La segunda vuelta empieza aquí, acá donde estoy señalando. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos en color rojo. Entonces, llegando, o sea, 8 puntos antes de llegar aquí, a este punto, vamos a contar 2, 4, 6, 8. Ahí, desde ahí vamos a empezar a tejer entonces los puntos rojos. Yo todavía me falta, sigo tejiendo hasta llegar hasta donde les dije. Vamos a parar 8 puntos antes de llegar. 8 puntos antes de llegar. Vamos a parar ahí. Ok, sigo contando entonces. 2, 4, 6, 8. Todavía me faltan 7 puntos. Los tejo. Y vamos a empezar ahora la vuelta número 2. 3. Y el marcador de puntos. Yo ya lo voy a retirar, ¿cierto? Ya no necesito, o bueno, dejémoslo ahí pues por ahora, no pasa nada. Si lo quito o lo dejo ya es lo mismo. 2, 4, 6, 8. 4 punticos entonces antes de llegar a los 8. Vamos a parar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que me faltan 2, miren. 1 y 2. Entonces hay que llegar 8 puntos antes de llegar acá. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2. Entonces el patrón me dice 20 puntos en color rojo. Cambio de color y hago las 20 puntadas que me pide el patrón. Entonces empiezo 1, 2, por supuesto llevando todo eso por dentro, que no se note nada. Miren, 3, 4, llevando todos los hilos por dentro. 4, 5, 6, 7 y 8. Y a eso debemos sumarle 12 puntos para completar los 20. Entonces ahí ya llevo 8. Y me estoy guiando desde el patrón, recuerden, del patrón. Dirán ustedes que parezco de disco rayado, pero es que realmente me gusta que quede bien explicado. Entonces estamos en la segunda vuelta. Entonces 8 puntos y luego 12 puntos y empezar con la parte del negro. Vendrían siendo 12 puntadas en color rojo. 8 más 12, 20. 8. 2, 4, 6, 8, 7. 9, 10, 11, a ver, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, voy mirando bien, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Obviamente ese punto no lo voy a terminar, lo dejo así abierto todavía porque tengo que seguir viendo el patrón. Vamos a hacer cambio de color.
Entonces una vez que tenga los 20 puntos que están aquí, 20 puntos, vengo con estas, las primeras puntadas en negro. Entonces vendrían siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Lo voy a contar nuevamente para estar seguro. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 puntaditas en color negro. Y finalizamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 puntaditas en rojo. Entonces cambio de color. Tomo el negro y lo voy a llevar obviamente para atrás. Y voy a hacer las 28 puntaditas del patrón que me indica el patrón. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Y así me debe ir quedando. Miren, ya estamos colocando el diseño. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. No cerramos ese punto, miren, vamos a hacer cambio de color. Tengo los 28 puntos negros que me pide el patrón y termino con 16. Entonces simplemente tomo el rojo, lo llevo para atrás y cierro ese punto negro con rojo. ¿Cierto? Miren, entonces ahí sé que me toca tejer 16 puntadas con el rojo. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y miren, ya tengo las 16 puntaditas en rojo. Les voy a mostrar para que de pronto no estén pensando que es que me estoy inventando puntos, no. Tal cual aparece el patrón. Entonces hice estas 28 puntaditas en color negro, estas. Ahora vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿cierto? Que ya las hice, miren, 16. Ahora simplemente tejo hasta el otro lado en el color de base y voy a repetir lo mismo en la otra figura. Entonces cambio de color a beige, cierro ese punto con el beige, ahí. Y me voy hasta el otro lado con este color. Entonces 8 puntos llegando, antes vamos a parar 8 puntos llegando aquí, entonces tenemos que llegar hasta por acá y ahí vamos a empezar a hacer el otro diseño. Como les dije, llegando 8 puntos antes de
de llegar acá. Entonces contamos 2, 4, 6, 8. Todavía me falta un puntico, miren, ese punto lo voy a cerrar con rojo. Ahí ya tengo los 8 y voy a repetir exactamente lo mismo. Lo que haga en una figura lo voy a repetir en la otra, ¿sí? Porque es el mismo motivo. Entonces, como es, serían 8 puntaditas en color rojo, o 20 en total más bien. Empezamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a esas 8 puntaditas les van a sumar 12 ya encima del rojo, ¿cierto? Que vendría siendo esto, 8 y 12 para completar las 20. A ver, yo voy a ir acomodando estos hilos acá. Y ahora sí sigo avanzando entonces en el tejido de mi mochila. Bueno, entonces tengo las 8 puntaditas en rojo. A esas 8 les voy a sumar 12 para completar 20 según el patrón. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8, 19 y 20 puntadas. Perfecto, ya tengo las 20 puntadas y ahora sigo con 28, como hicimos acá, 28 puntaditas en color negro. Las voy a tejer, entonces cierro con negro, llevando el hilo para atrás, y hago las 28 puntadas en negro. Entonces empezamos con 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, miren, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 puntaditas en color negro. Miren, 28 puntaditas en color negro. Ahora termino con 16 según el patrón, o sobre la figurita que ya hemos tejido. Me estoy guiando desde esta, miren, de la primera que tejí. Entonces vamos a terminar con 16 en color rojo.
Entonces empiezo, miren, cambio de color a rojo, cerré ese punto negro con rojo y ahora hago 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntaditas en color rojo y sumo 4 para las 16. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí hemos terminado la vuelta, el segundo diseño. Y sigo avanzando hasta con beige. Sigo avanzando con beige hasta llegar al final. Para empezar hasta el marcador, miren. Tenemos que llegar hasta aquí. Entonces simplemente cambian de color a beige, cierran ese punto rojo con beige y tejen con ese color. Y venimos entonces para empezar la vuelta número 3. Y es donde vamos a colocar el hilo blanco. Agregar el hilo blanco para la figurita del perrito. Miren, entonces simplemente sigan tejiendo con el color de base. Ya hemos terminado la segunda vuelta y venimos hasta llegar acá. Bueno, amigas y amigos del canal, todavía estoy en la vuelta número 2. Estoy terminando. Trato de no adelantarme mucho porque quiero que quede bien explicadita cómo hacer el levantamiento de la mochila. Entonces yo sigo, recuerden, la parte del beige se teje normalito. Y en esta tercera vuelta que viene, vamos a empezar a agregar el color blanco del cuerpo del Snoopy. Es un perrito que se llama Snoopy. Y entonces eso a un pedido. Es un pedido. Y aprovechando que es un pedido, pues decidí mostrarles cómo se pone ese diseño. O cómo lo pongo yo más bien. Porque recuerden que todos trabajamos diferente, todos tejemos de diferente manera. Entonces ya aquí estoy dando miren, estoy dando las puntaditas y tengo que llegar hasta este espacio y donde está el marcador, justo donde está el marcador para empezar a poner la tercera vuelta. Entonces ahí voy a ajustar un poquito el celular porque siento que se me puede caer. Ok, a ver, ahí. Y es muy importante que en el revés, independientemente, miren, yo ahorita corto esta hebrita y que no se vean los hilos por acá. También es muy importante que no se vean. Y ya empezar la vuelta número 3, ya prácticamente. A ver. Entonces miren, tengo que mirar el patrón, obviamente,
porque vamos a empezar. Ya estamos en el marcador de puntos, si se fijan ahí. Entonces vuelta número 3, vamos a empezar con, tenemos que pasar, miren, entonces tenemos que pasarnos en beige 4 puntaditas hacia adentro, cierto, 4 puntaditas. Les voy a mostrar, miren. Llegamos a la parte del rojo, cierto, según el diseño, miren, según el diseño tengo que tejer 4 puntaditas. Las voy a tejer encima de los rojos, miren, 1, 2, 3, cierto, y el último puntico 4. Ahora me voy al patrón, tercera vuelta, miren, 4 punticos en color beige, o sea, en mi caso es beige, pero acá es blanco, cierto, son beige o el color que ustedes estén empleando, y luego vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntaditas en color rojo, repito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntaditas en color rojo, 6 puntaditas en color negro. Entonces cambio de color a rojo y hago, miren, 14 puntaditas en color rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y obviamente que la puntadita, miren cómo va quedando el diseño, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿cierto? Entonces ya hice las 14 puntaditas que me pide el patrón. Ahora vengo y miro el patrón nuevamente, 14, y empiezo con 2, 4, 6, recuerden, vuelta número 3, 2, 4, 6 puntaditas en negro y una puntadita y 2 puntaditas en blanco, entonces 6 puntaditas en negro. Y aquí viene lo bueno, lo chévere de cómo agregar un hilo de otro color. Por ejemplo, miren, 1, hago las 6 puntaditas que me pide el patrón normal, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué hago? Miren, cambio de color. Voy a agregar ahora el color blanco, mírenlo acá. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la hebra, miren, tomo esta hebra y voy a cerrar este punto. Entonces traigo, miren, esta hebra debe quedar a mi derecha, la hebra corta, y simplemente cierro ese punto. Miren, cierro ese punto. Miren, tengo los dos hilos así, ¿cierto? La hebra blanca donde la tengo, miren, y yo simplemente voy a cerrar ese punto con blanco. Ahora, ahí ya está dentro, pero yo tengo que asegurarlo. Entonces, ¿qué hago? La hebra corta, si se fijan, tomo la hebra, primero que todo tomo la hebra larga y esta hebra corta la voy a ir llevando por dentro, ¿cierto? De tal manera, miren, y hago las 2 puntaditas que me pide el patrón. Miren, entonces empiezo con 1 y empiezo con 2, ¿cierto? Ahí ya tengo listo las 2 puntaditas y simplemente miro otra vez el patrón. Ahí ingresamos un nuevo hilo y entonces son 2 puntaditas en negro y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en blanco, 2 puntaditas en negro. Entonces hago cambio de color, tomo el negro, lo llevo para atrás y hago las 2 puntaditas en color negro. Miren, 1 y 2, y hago 18 puntaditas en color blanco,
cambio de color, cierro ese punto negro con blanco y entonces hago las 18 puntaditas. Miren cómo va quedando de bonito, ya se va formando la figurita, el diseño. Y todo va quedando en su orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y miren cómo debe ir quedando. Voy jalando un poquito el cordón alma para que se siga encocando el tejido. Miren cómo va quedando de hermoso este diseño. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Miro el patrón nuevamente. Mira el patrón y acabo de hacer estas 18 puntaditas de la tercera vuelta, estas que están aquí en la tercera vuelta. Termino con 2 negros y 8 rojos, 2 negros y 8 rojos. Entonces cierro con negro y esta hebra que ustedes ven fue de la unión que acabo de hacer con el blanco. ¿Sí? O sea que eso también debe ir por dentro para que no se nos suelte el tejido, el color. Entonces miren, esta hebra corta también debe irla llevando por dentro del tejido. 2 puntaditas en negro, o sea que terminamos la parte del dibujito, la parte del piecito del perrito, y termino con 8 puntaditas en color rojo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí, simplemente ya hice las 8 puntaditas de la tercera vuelta, finalizando el dibujito. Simplemente sigo tejiendo con el beige hasta el otro lado. Entonces ustedes simplemente se van a ir tejiendo hasta el otro lado y repetimos lo mismo en esa otra figurita. Y la hebra corta del hilo blanco ya se va ocultando dentro del tejido. Con mucho cuidado que no se nos vaya a quedar una sola hebra. Entonces simplemente sigo tejiendo hasta el otro lado con el color beige. Ya empezamos la sección del fondo, que es beige. Entonces llegamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a repetir la otra figurita al otro lado. Bueno, miren, entonces voy llegando al final de esta vuelta. Voy llegando a esta vuelta, finalizando, perdón, este diseño, y vamos a empezar otro.
Recuerda que seguimos en la tercera vuelta. Perdón, estamos en la tercera vuelta del diseño. Entonces, vamos a empezar otro diseño. Recuerden, me posiciono 4 puntos encima de los primeros 4 rojos para que haya más claridad. Miren, entonces voy a quitar la marca, ya no la voy a necesitar más, ya esta marca ya es. Entonces recuerden, miren, 4 puntos encima de estos primeros rojos, lo voy a repetir acá, miren, 4 puntos, 1, mejor dicho, voy a mirar el patrón para que no haya confusión, no haya, miren, vuelta número 3, 4 puntos en color beige y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color rojo, 6 puntaditas en negro, 2 puntaditas, perdón, en color blanco. Lo vamos a hacer, entonces, 4 puntaditas en color beige, 2, 3 y me faltaría una, 4. Luego vienen 14 puntaditas en color rojo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntaditas en color rojo y 6 en negro. 14 puntadas en color rojo, cambio ese punto, cierro ese punto con rojo y hago 14 puntadas en color 1, rojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y luego vengo con 6 puntaditas en color negro. 6 puntaditas en color negro. O miremos el patrón. Acá miren, tercera vuelta. 1, 2, 3. O sea, 6, 2, 4, 6. 2 blancas y 2 negras otra vez. Entonces 6 negras. Tejemos, miren, cerramos ese punto con negro porque vamos a hacer cambio de color. Ahí está. Y simplemente hago las 6 puntadas del patrón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntaditas en negro, en blanco, perdón. Entonces cierro ese punto con blanco, ahí está, miren. De pronto el negro no se ve un poco, pero bueno, lo estoy diciendo en número para que puedan hacerlo también, o guiándose del patrón, por supuesto. Se van a guiar desde este patrón. Entonces tengo las 6 puntaditas en color negro, 2 en blanco y nuevamente 2 en negro. Uno y 2. Y luego que vienen 18 puntaditas. Vuelta número 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en color blanco nuevamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en color blanco y 2 en negro. Entonces este punto lo voy a cerrar con blanco. Ahí está. Y hago las 18 puntaditas en blanco. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 y 18 puntadas en color blanco, y vengo luego con 2 en negro, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que hicimos con la otra figurita. Esto lo vamos a repetir en esta otra. Entonces lo que haga en una figura lo repito en la otra. 2 en negro, y miro el patrón y me informa que debo hacer, miren, vuelta número 3, hago 2, 4, 6, 8 puntaditas en color rojo. Entonces hago 8 puntaditas en ese color y vamos finalizando esta vuelta número 3. Entonces, perdón, cierro con rojo este punto negro, entonces cierro con rojo, tomo el rojo y simplemente lo llevo para atrás, miren, y hago las 8 puntaditas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 puntaditas, 2, 4, 6, 8, perfecto. A ver, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6. Ok, una vez que ya tenga listo el diseño, simplemente cierro con beige y tejo hasta finalizar la vuelta en color beige, para empezar la vuelta número 4 de diseño. Vuelta número 4 en diseño. Miren, entonces sigo tejiendo entonces con el color beige hasta finalizar la vuelta. Ya tenemos la vuelta número 3 con los diseños puestos, miren, ¿cierto? Entonces 1, 2 y 3, vuelta número 3, recuerden. Nos vemos entonces para la vuelta número 4. Continúen tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Ahora sí, vengo entonces con ustedes y vamos a empezar la vuelta número 4. Bueno, niños, vamos a empezar la vuelta número 4. Me voy acercando para empezar la vuelta número 4, ¿sí? Entonces, estos puntos son en color beige, que es el fondo, recuerden, el color de base. Reviso en el revés que no se me vean los hilos. Si de pronto se me ven, voy jalando de a poquito, bueno. Entonces voy a mirar el patrón precisamente para saber cómo empieza la vuelta número 4. Entonces la vuelta número 4 empieza con, ya no voy a tejer más, o sea, ya la sombrita de color rojo, que es esto. Ya esto ya no lo vamos a tejer más, miren, porque en la cuarta vuelta ya no hay ese color. Entonces simplemente me paro y voy a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el primer cuadrito de acá rojo, encima de ese voy a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me voy a ir hacia allá, 12 puntaditas en color beige y 4 en negro. 12 puntaditas en color beige, entonces me posiciono en el cuadro rojo. A ver, ahí. Entonces sé que encima de ese voy a empezar a tejer 12 puntaditas, miren, 12 puntaditas hacia allá en color beige. Entonces voy a empezar, miren, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? 12 puntaditas en color beige. Miro el patrón y me informa que haga 2, 4 en negro, 4 en blanco y 2 en negro. Entonces 4 en negro, 4 en blanco y 2 en negro, 4 en negro. Entonces cierro ese punto beige con negro y hago 4 como me corresponde, en color por supuesto negro. 1, 2, 3, 4. 4 puntaditas en color blanco. Uno, 2, 3 y por último 4. Y ya vamos formando el piecito o la patica del perrito. Entonces 4, miren, 4 en negro, 4 en blanco, vuelta número 4, recuerden, vuelta número 4. Entonces 4 negros, 4 blancos, 2 negros y después vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntaditas en color blanco. Entonces ahí voy a hacer con negro, cierro con negro y hago encima de estas 2 puntaditas que hice abajo, 2 puntaditas en negro, 1 y 2 y 16 puntaditas después en color blanco. Entonces cierro con blanco y hago las 16 puntaditas que me pide el patrón, que me indica 1, 2, 3, bueno, hay que poner mucho cuidado que esto me quede bonito. Entonces llevo 1, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto? No lo voy a cerrar porque tengo que mirar, por supuesto, el patrón, tengo que ir mirando. Entonces me dice, después de haber hecho, estamos en la vuelta número 4, recuerden, de haber hecho las 16 puntadas en color blanco, miren estas, termino con 4 en negro y sigo con beige, 4 con negro y ya sigo tejiendo en beige, 4 en negro, uno, 2, 3 y finalizamos con 4. Y como les dije, ya es simplemente tejer con beige hasta la otra figurita. Entonces les voy a mostrar. Ustedes simplemente miren, siguen tejiendo en beige y ya hemos hecho la segunda vuelta de este patrón o de este, perdón, la cuarta vuelta, 1, 2, 3, 4 de esta figurita. Miren cómo debe ir quedando por dentro y así me debe ir quedando. Sigo hasta el otro lado para empezar el otro diseño y vengo con ustedes, ¿sí? Entonces recuerden, se van hasta el otro lado y repetimos la misma figura.
los mismos puntos en la otra figura. Sigan tejiendo entonces con el beige. Seguimos tejiendo entonces. Y ahora sí, para enseñarles a hacer la otra figurita nuevamente como hemos hecho esta. Bueno, entonces aquí vamos llegando al otro diseño y vamos a repetir exactamente igual todo en esta vuelta, en este otro diseño, perdón. Y vamos a dejar este video por partes porque no quiero que se me alargue mucho. Ya creo que los videos de 1 hora apenas es más que suficiente para ir mostrando partes del levantamiento de esta mochila. Entonces, por esa razón, con sinceridad les digo, es muy difícil hacer un solo video y explicar paso a paso. Nos tomaría muchas horas elaborar un solo video e incluso varios días. Entonces, por esa razón yo lo voy a hacer por partes. Y de todas formas, porque de nada me sirve yo hacer un video y subirlo, o sea, subirlo, por ejemplo, hago el video hoy y me adelanto mucho. De eso, miren, de eso no se trata, hacer los tutoriales. Miren cómo va quedando ya de hermoso, espectacular este bolso. Entonces recuerden, me tengo que posicionar en el primer cuadro rojo y hacer 4 puntaditas. Miren, por ejemplo, ahí empiezo con 4 puntaditas. 1 en color beige, 1, 2, 3, 4. Y viendo el patrón, obviamente hay que guiarme desde el patrón. Vuelta número 4. Entonces hago. No, de hecho es todo. Son 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perdón, son 12 puntaditas en color beige. Entonces llevo 4, 5. Son 12 puntaditas, 5, 6. O sea, a partir del primero. De aquí voy a contar 12 hacia allá. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que tenga las 12 puntaditas, voy a hacer entonces cuarta vuelta, recuerden. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 puntaditas en negro, 4 en blanco y 2 en negro. Entonces 4 puntaditas en negro, tomo el negro con ayuda de la aguja, miren, y lo llevo para atrás, ¿cierto? Miren, y hago las 4 puntaditas en negro. Empiezo, miren, 1, 2, 3, 2, 3 y 4 puntaditas en color negro, luego 4 puntaditas en color blanco, empiezo 1, 2, 3, 4 puntaditas en negro, 2 puntaditas, perdón, en negro, 2, son 2, 1 y 2, y nuevamente miro el patrón, o si quiero miro la figurita. En este caso vendrían siendo 16 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntaditas en color blanco. Entonces cierro ese punto negro con blanco y hago 16 en ese color. Miren, 2 en negro, 16 en blanco. Dos, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No lo voy a cerrar, o sea, no lo cierro con ese mismo color, vengo y cierro con blanco, porque aquí me dice que haga 4 puntaditas en negro. A ver si se enfoca. Bueno, espero que ahí se enfoque. 4 en negro y termino con beige. Sigo avanzando entonces con beige. Termino entonces, miren, cierro ese punto con negro. Tomo el negro por debajo y lo llevo para atrás. Y hago 4 puntaditas en negro. Dos, 3 y 4. Y ahora sí hemos terminado este segundo diseño, esta segunda figurita de esta cuarta vuelta, y simplemente, como les había dicho, vamos a avanzar hasta finalizar en beige. Entonces seguimos en beige y vamos a dejar entonces por el día de hoy hasta acá el video. Entonces voy a ir subiendo partes de esta mochila. Ya les enseñé a colocar el diseño, cómo colocarlo, cómo se lee el patrón, cuántas puntadas estoy dando por cada figurita o por cada cuadrícula. Entonces voy a seguir avanzando en beige. Bien, ya esto es el fondo, la base de nuestra mochila, el color beige. Pero ustedes lo pueden hacer, como les dije, siempre se los he dicho, pueden hacer otros colores, usar otros para sus figuras. Entonces, para empezar la vuelta número 5 vamos a ver el otro video, la siguiente parte de este. Miren, ya llevo 4 vueltas de altura, es simplemente guiarse del patrón, pero de todas formas estaré subiendo partes de este video, de este tutorial, para que ustedes puedan hacer, si quieren, este dibujo, este diseño también. Entonces nada, niños, muchas gracias por estar aquí, por asistir al video. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten, y estaremos subiendo más partes de esta mochila. Apenas estamos empezando, estamos en la cuarta vuelta, entonces hasta hoy quedamos en la cuarta vuelta. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, así les debe ir quedando a ustedes. Y por supuesto, el diseño que estamos poniendo es el perrito, ahí se los dejo para que puedan observarlo. Y es el diseño que vamos a poner, estamos poniendo ya en este momento en la mochila. Bueno, niños, muchas gracias por el apoyo. No se les olvide nuevamente suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Y si les ha gustado este video y estas clases que hemos estado dando por aquí, entonces pueden compartir en las redes sociales, ¿sí? Rieguen la bolita de mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.